Hola, bienvenido a esta presentación donde hoy hablaremos un poco sobre el tema de fabricación de componentes electrónicos. Esta presentación va dirigida al maestro Manuel Alejandro Valdés Madrigal. Somos el equipo número 5 y está conformado por Ashley Valeria Ocaña Vega, José Silvestre Rivera, Edgar Telles Álvarez y Estrella Lisset Álvarez Suárez, y pues yo su servidora Jocelyn Correa García. Pues mis compañeros antes mencionados estarán presentándose un poco más adelante, explicando algunos puntos sobre esta presentación o sobre este tema de fabricación de componentes electrónicos. Bueno, y como índice para esta presentación, pues principalmente como número 1 tenemos un índice, como número 2 tenemos una introducción, como número 3 tenemos un objetivo, número 4 un desarrollo donde hablaremos sobre los temas de componentes electrónicos, tipos de componentes. Como otro tema tenemos los materiales clave para los componentes electrónicos, y por último tenemos el proceso de fabricación pues de dichos componentes, de los componentes electrónicos. Como número 5 tenemos los ejemplos, número 6 una conclusión, y como número 7 pues tenemos las bibliografías donde sacamos pues dicha información. Como introducción de esta exposición, pues vamos a hablar de que la fabricación de componentes electrónicos es importante para el mundo en el que vivimos hoy, ya que gracias a esto pues tenemos aparatos como celulares, televisores, computadoras, entre otros aparatos que pues usamos día con día. También, pues en pocas palabras, fabricar componentes electrónicos significa crear piezas pequeñas que hacen que estos funcionen, pues ya que estas piezas pueden ser, por ejemplo, un circuito integrador, que son, por ejemplo, pues el cerebro de los aparatos electrónicos. También en esta exposición vamos a hablar de forma sencilla cómo se fabrican estos componentes, qué materiales se usan, qué pasos se siguen y por qué este proceso es tan importante para la tecnología actual. El objetivo de esta presentación es explicar de forma clara y general cómo se fabrican estos componentes electrónicos. También queremos mostrar por qué este proceso es tan importante hoy en día y pues cuáles son los métodos que se usan en la industria pues para hacerlo. Los componentes electrónicos, ¿qué son? Son las partes pequeñas que ayudan a armar un circuito, que los vemos en aparatos como los celulares, las computadoras o los televisores, etc. Estos componentes ayudan a controlar cómo la corriente pasa dentro del sistema y también que cada uno tiene una función diferente. Se dividen en dos tipos principales, pues uno de ellos es los componentes activos. Estos son los que pues pueden controlar el paso de la corriente, ya sea como los diodos o los transistores. Y pues el otro tipo son los componentes pasivos, que son los que no controlan pero sí almacenan o distribuyen la energía, como los capacitores o las resistencias. Bueno, como otro tema, otro punto clave sobre la información de esta presentación, tenemos materiales clave para los componentes electrónicos, que estos se basan en varios materiales, pero este tema se centra en la fabricación de componentes electrónicos, que implica el uso de variedad de los materiales que no son esenciales para el funcionamiento y el rendimiento pues de todo el proceso de fabricación de los componentes electrónicos. Bueno, como un material o uno de los varios materiales que vamos a explicar, tenemos a los semiconductores, que los semiconductores son la base de muchos componentes electrónicos, ya que tienen propiedades eléctricas entre conductores y aislantes. Pues algunos materiales más comunes que incluyen estos es el silicio, que es un material utilizado en la fabricación de transistores y circuitos integrados. Otro es el germanio, que este es utilizado en diodos y transistores, aunque menos común el silicio. Bueno, como otro material tenemos a los metales, que los metales son utilizados para conexiones eléctricas y contactos. Algunos de los materiales que van de la mano junto con todos los metales serían el cobre, que es utilizado ampliamente para conexiones y cables,
debido a su alta resistencia o excelente conductividad. Bueno, como otro material tenemos al aluminio, que este es utilizado en algunas aplicaciones por ser ligero y por su resistencia o que es muy resistente a la corrosión. Bueno, y como último material tenemos al oro, que es utilizado en conectores y contactos por su debida alta resistencia a la corrosión y por sus excelentes propiedades conductoras. Bueno, y pues aquí tenemos unas imágenes referentes a los materiales, que pues tenemos 6 materiales que estamos explicando en base a la información que obtuvimos sobre la fabricación de los componentes electrónicos o algunos de los materiales más importantes para dicha fabricación, que tenemos 6 materiales en total, que son los semiconductores, los metales, los aislantes, los materiales magnéticos, los materiales para encapsulamiento y los sustratos. Que los dichos mencionados antes, algunos serán explicados por mi otra compañera. Los materiales aislantes son cruciales para evitar cortocircuitos y proteger componentes. Algunos ejemplos serían como los polímeros y los cerámicos. Los polímeros sería como el polietileno, el poliestileno y el PVC, que son utilizados en recubrimientos y encapsulados. Los cerámicos son utilizados en capacitores como aislantes en circuitos. Los materiales magnéticos son utilizados principalmente en inductores, transformadores y dispositivos de almacenamiento magnético. Algunos ejemplos serían las ferritas y las aleaciones mecánicas. Las aleaciones mecánicas utilizadas en componentes magnéticos como el hierro y el níquel. Las ferritas son materiales cerámicos que contienen óxido de hierro utilizadas en núcleos magnéticos. Materiales para encapsulamiento. Esos materiales son utilizados para proteger los componentes del ambiente exterior. Algunos ejemplos serían la exposis y la silicona. La exposis es una resina para encapsular circuitos integrados. La silicona es utilizada por su flexibilidad y su resistencia a temperaturas extremas. Sustrato. Esta es la base por el cual se fabrican circuitos integrados. Algunos ejemplos serían el silicio y los sustratos cerámicos o de polímero. El silicio es usado como sustrato para circuitos integrados. El sustrato cerámico o de polímero es utilizado en ciertas aplicaciones donde se requieren aislamientos térmicos o eléctricos. El proceso de fabricación de componentes electrónicos se basa en diferentes etapas. La primera es el diseño, en el cual se utilizan herramientas CAD para diseñar esquemas y layouts de circuitos integrados, especificando la disposición de los componentes y sus interconexiones. El siguiente es la producción de obleas. Las obleas de silicio, que son producidas a partir de cristales de silicio mediante la cristalización, y se cortan estas obleas en pequeñas obleas delgadas y se pulen para lograr una superficie delgada y uniforme. El siguiente paso es la fotolitografía. Se aplica una capa de material fotosensible sobre la oblea que se expone a la luz a través de una máscara con el patrón del circuito. La luz endurece fotorresistente en las áreas expuestas, permitiendo eliminar las no expuestas en el revelado. El siguiente paso es el grabado. Después de la fotolitografía se utiliza un proceso de grabado químico físico para eliminar el material no deseado de la oblea, dejando solo el patrón del circuito. Después tenemos el proceso de ensamblaje, en el cual las obleas se cortan en chips individuales que luego se ensamblan en paquetes. Este proceso puede incluir la colocación de los chips en un sustrato, la conexión de los pines y la encapsulación de estos componentes para protegerlos, y después se generan pruebas de calidad en la cual se realizan pruebas eléctricas funcionales para asegurarnos de que los componentes cumplen con sus especificaciones y su función. Esto incluye pruebas de rendimiento, pruebas de estrés y pruebas de fiabilidad. Y al final tenemos estas imágenes que nos muestran los procesos antes mencionados. Ejemplos:
Uno de ellos serían los microprocesadores. Estos son el cerebro del teléfono fabricado con materiales semiconductores como el silicio. Los microprocesadores realizan cálculos y gestionan las operaciones del dispositivo. Segundo ejemplo, resistencias y capacitores utilizados en los circuitos para controlar el flujo de corriente y almacenar la energía eléctrica están hechos de materiales como carbono, metal y cerámicas. Ejemplo número 3, diodos y transistores, componentes claves que permiten la rectificación de corrientes y amplificación de señales, se fabrican de materiales semiconductores como el silicio y el germanio. Ejemplo número 4, pantallas de LCD y LED, fabricadas utilizando el material como vidrio, polímeros y semiconductores, organizan diagramas de imágenes y videos utilizados en sistemas como caja fuerte y mismo teléfono. Ejemplo número 5, baterías, un componente extra. Este componente esencial que se utiliza con materiales como el litio, cobalto y grafito para el almacenamiento de energías y alimentación de dispositivos. Este dispositivo para mí es uno de los más esenciales porque es el que más se utiliza y en todos lados casi lo tenemos. Simplemente con el teléfono se utiliza. En conclusión, entendemos que la fabricación de componentes electrónicos es un proceso fundamental que sustituye la innovación y el desarrollo de tecnologías en nuestra sociedad a través de uso de variedades de materiales desde semiconductores hasta metales y cerámicas. Se crean dispositivos que mejoran nuestra calidad de vida, facilitando la comunicación, el entretenimiento y el acceso a información, dándonos una facilidad en estos tiempos que es lo que mayormente se utiliza. Muchas gracias. Bueno, y como último dejamos algunas de las bibliografías donde obtuvimos la información para dicha información antes mencionada. Algunos de los libros se tratan sobre la fabricación, sobre el diseño o varios puntos, y otros sobre los materiales para dicha fabricación. Y pues al igual se quedan los links por si quieren revisar alguna de la dicha información antes mencionada. Bueno, y pues esto sería todo por nuestra parte, por parte de mi equipo, el equipo número 5. Pues gracias por su atención y espero que esta presentación sea de su agrado.